Bueno, en esta tercera jornada tenemos el gran gusto de la participación de Elena Maleno. Creo que tampoco hace falta mucha presentación, pero bueno, por si hay algún despistado, haremos un breve repaso por su trayectoria. Elena es una férrea defensora de los derechos humanos, periodista e investigadora de profesión, especializada en migración y trata de seres humanos. Ha estado desde el 2002 en Marruecos, realizando diversas investigaciones sobre estabilización de fronteras para varias organizaciones internacionales. Es fundadora y portavoz del colectivo Caminando Fronteras. También, gracias a su larga trayectoria, ha sido galardonada con múltiples premios que reconocen su labor y el de su organización. Escritora del libro Mujer de Frontera, novela autobiográfica que describe su llegada a Marruecos, los aprendizajes conviviendo con las comunidades en tránsito y la criminalización sufrida por ella y su familia por las autoridades españolas, marroquíes, por denunciar y defender los derechos humanos de las comunidades en tránsito. Centrándonos en la labor de Elena junto con sus compañeras de Caminando Fronteras, hemos mencionado la defensa en el acceso a los derechos humanos, pero sobre todo su mensaje en la defensa del derecho a la vida. Su labor de defensa de derechos humanos se basa en el acercamiento y acompañamiento a las comunidades en tránsito. Generando un vínculo de confianza, esto les permite documentar la injusticia social y la vulneración de derechos sufridos en Marruecos. Es bien conocido el trabajo de rescate por el mismo que fue investigada e imputada por las autoridades. La primera llamada recibida fue en 2007 y desde entonces no han dejado de llamar. Gracias a su labor y al de sus compañeras, ha permitido la salvación de muchas vidas en situación de naufragio y también la identificación de las muertes y de las desapariciones para poder apoyar, acompañar, dignificar el proceso de duelo que atraviesan las familias. Porque no solo defiende un acceso a los derechos básicos, un derecho a la justicia, un derecho a la vida, sino el derecho del reconocimiento, a la información y a la verdad. Para quien no haya tenido la oportunidad de escuchar a Elena Maleno, os vais a encontrar un discurso sobre todo humanizador, en el sentido que su organización es la voz del sufrimiento de las personas migrantes, un discurso de denuncia sobre la impunidad y el vacío legal del contexto fronterizo, y un discurso de lucha que relata la gran resiliencia de las comunidades en tránsito a pesar de los obstáculos en su trayecto migratorio. Bueno, a continuación doy paso a Elena, que nos hablará de la problemática migratoria enfocada en la perspectiva de género en Marruecos. Y nada, gracias a todos por asistir y espero que disfrutéis. Bueno, muchas gracias. Gracias a Asier. Gracias a las compañeras, a las organizadoras, ¿no? A Gelaya y al resto de organizaciones que habéis permitido este tipo de eventos tan necesarios. Yo estaba muy contenta hoy en Melilla porque es una ciudad muy acogedora, con gente maravillosa. No es solo lo que nos cuentan los medios de comunicación, y también porque he visto una ciudad que se plantea cosas, que planta cara a desafíos que todavía cuesta asimilar, como el tema de las personas que serán expulsadas de sus territorios por el cambio climático. Y creo que estas jornadas son de las pocas, ¿no?, que están empezando ya a hacerse y empezando a hablar de estos temas. Vincularlos a las mujeres es muy importante porque hay una feminización de las migraciones que será mucho mayor seguramente en los próximos años, cuando el cambio climático haga un daño irreversible a comunidades en origen. Muchas mujeres están vinculadas a la tierra, como sabemos, y eso va a hacer que sean expulsadas de sus territorios. Así que muchas gracias, estoy encantada de estar aquí y de ver la sala llena también. Melilla es una ciudad de frontera, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como sabemos. Una ciudad que desde hace más de 30 años ha asistido a la construcción de unas políticas que son políticas que después han implementado en otros lugares de Europa, que es la necropolítica fronteriza, ¿no? Unos discursos hegemónicos donde la migración está vinculada siempre a un concepto de invasión, a un concepto de avalancha que conocéis muy bien aquí,
donde hay unas políticas de la disuasión que las estáis sufriendo en estos momentos, porque Marruecos ha decidido que la ruta migratoria se cambie a otro lugar, ¿no? Esa disuasión que mueve, ¿no? Que los intereses de los estados van moviendo a las personas migrantes de unos lugares hacia otros por intereses geoestratégicos y territoriales. Que además bueno, son unos tránsitos mucho más complicados, unos tránsitos más duros, donde hay mayores violaciones de derechos humanos. Hay un negocio de la guerra. No tenemos que olvidar quién ha sido la empresa que más dinero ha ganado con las vallas de Ceuta y Melilla, es la empresa Indra, y no tenemos que olvidar todos los informes que se están haciendo en la actualidad, informes desde el Centro de las o el Transnational Institute, que nos habla de toda la inversión militar en el sostenimiento de las fronteras y quién se enriquece con esa inversión militar, ¿no? Y cómo no, de algo que hablaremos hoy, de la externalización de la frontera, de cuál es la colaboración con Marruecos, por ejemplo, del Estado español con Marruecos, cuál es el rol, cuáles son esas políticas que durante este tiempo han sido políticas del chantaje, donde las personas migrantes se han encontrado en medio de un gran negocio y en medio de intereses entre los estados. Y bueno, a 5 meses, ¿no?, de la tragedia, de la masacre de Nador Melilla, vemos claramente cómo son ese tipo de relaciones policiales, paramilitares, relaciones donde no hay responsabilidad política, las responsabilidades se diluyen, se dejan en el que está a pie de valla, pero después no suben, aunque alguien dio esas órdenes, ¿no? Y entonces, bueno, es importante, ¿no?, enmarcar que ese es el contexto en el que transitan y se encuentran las mujeres. Y ellas están entre dos industrias muy importantes, como dijimos antes, esa industria de la guerra que está invirtiendo en el control migratorio, porque imaginaros las empresas que están expoliando los recursos, que están provocando esa expulsión, que están provocando ese cambio climático, esas empresas extractivistas de los recursos naturales, son empresas que después invierten en el control del movimiento. Son grandes empresas que provocan ese movimiento y que tienen un doble negocio en ese control. Y luego están las industrias de la esclavitud, ¿no? Porque claro, cuando las mujeres llegan o cuando las mujeres transitan, nos encontramos con distintas esclavitudes en el servicio doméstico, esclavitudes de las compañeras de la fresa que van a Huelva con contratos, pero que están sometidas a situaciones de esclavitud en los asentamientos para coger las verduras y las frutas, pero también esclavitud sexual, ¿no? Y ese es también el marco, ese es el marco de esas industrias que operan en esa lógica que hablaba al principio del control migratorio. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer memoria. Es muy importante, además estáis en un lugar privilegiado para hacer memoria, saber qué ha pasado en los últimos 30 años, analizar cómo ha cambiado vuestra ciudad, cómo han cambiado esos discursos, cómo han cambiado esas mujeres que transitaron por esta ciudad y por esta frontera. Por eso a mí me gusta siempre hacer memoria de ese proceso migratorio de mujeres que llegaron a Marruecos al principio de este siglo y que permiten ver esa feminización de las migraciones y que después fueron visibilizadas en distintos informes, ¿no? Hay un informe que yo os recomiendo de Médicos Sin Fronteras del año 2010, donde Médicos Sin Fronteras, de la atención que hacía en aquel momento en Nador, ahora lo hacen otros compañeros que están aquí, maravillosos también, veían, ¿no?, y contaban esas heridas, esas torturas en los cuerpos de las mujeres. Después llegó Women's Link en el año 2012 y empezó a hablar de esas mujeres en tránsito. Y luego en Marruecos se hizo un proyecto por primera vez en el año 2014, un proyecto maravilloso, porque era un proyecto que hablaba de que los niños y niñas de las mujeres migrantes en tránsito deberían ser escolarizados. Imaginaros, no solo deberían ser escolarizados, sino que tenían derecho a ser inscritos en el registro civil, ¿no? Que tenían derecho también a ser vacunados y vacunadas, ¿no? Y fue un proyecto en el que participaron muchísimas mujeres, fue un proyecto piloto en Rabat. Entonces,
tenemos que hacer memoria de lo que ha pasado en estos años, pero también memoria de la resistencia que hemos ido generando durante estos años, porque nos puede dar claves para este futuro en el que más mujeres se moverán, porque más mujeres serán expulsadas por el cambio climático de sus territorios. Y haciendo memoria, bueno, sabéis quién es Iñaki Williams, que juega en el Atlético de Bilbao, pero su hermano, Nico Williams, está en la selección española ahora. Bueno, su madre saltó la valla de Melilla. Entonces, creo que es muy importante hacer memoria y saber, ¿no? Y fue muy importante cuando Iñaki Williams contó la historia de su madre, ¿no? Cuando dignificó esa historia que siempre nos cuentan de los saltos y creó otro relato alrededor de la valla. En esas expulsiones de los territorios, claro, aquí le gusta mucho hablar de efecto llamada, ¿no? Pero nadie habla del efecto expulsión, ¿no? De cómo la gente no tiene derecho a migrar, pero tampoco tiene derecho a no migrar. Como volvemos otra vez a esas empresas extractivas que están destrozando los territorios de origen y que expulsan a las personas. Por eso la migración de las mujeres se ha convertido en una estrategia de resistencia en un mundo con grandes cambios globales. Y como esa estrategia de resistencia, por eso las mujeres se permiten, ¿no?, ese sufrimiento, y se lo permiten porque también hay una resistencia dentro del movimiento y hay una perspectiva de lucha y de cambio para el futuro. Nosotras siempre decimos que las primeras defensoras de sus derechos son ellas, son las lideresas. Es la lideresa de la comunidad congoleña, que es la primera lideresa de una comunidad que se encuentra, de la comunidad congoleña de Rabat. Lideresas son muchas de ellas, como Zoe, que crearon una organización y que están trabajando en Marruecos codo a codo, ¿no?, con las feministas marroquíes para encontrar el respeto a los derechos humanos en ese territorio, ¿no? Bueno, aquí haciendo memoria os voy a poner algunas fotos. Esta es una compañera, Pat, su tercer niño, que nació en el hospital Mohamed V de Tánger. Allí se consiguió, en la zona de la región Tánger-Tetuán, al igual que el trabajo de las organizaciones lo consiguieron en la zona de Nador, se consiguió que las mujeres pudiesen ir en un momento dado a parir a los hospitales. Se consiguió la gratuidad en las cesáreas. Es verdad que es una, bueno, imaginaros, es una salud pública que tiene muy pocos medios, pero la lucha consiguió que se pudiera parir en las mejores condiciones que el territorio podía aportar, ¿no? Pero eso nos indica una serie de factores en los tránsitos migratorios que abordan las mujeres, ¿no? La geografía es un factor de riesgo. Hay un desierto, ¿no? Muchas de las mujeres que llegan a Marruecos lo hacen atravesando una zona de desierto. Muchas de las mujeres que llegan al Estado español lo hacen atravesando un mar, distancias enormes, sobre todo ahora en la ruta atlántica. Hay las situaciones de paz o de conflicto, está la situación de Libia. Yo recuerdo cuando murió Gaddafi, que tuve la oportunidad de estar en Libia, recuerdo que eran las redes de trata quienes sacaban a las mujeres víctimas de trata de Libia porque no querían perder su mercancía, porque tanto los rebeldes como los soldados líbicos las asesinaban, las mataban, y ellos sacaban por no perder dinero, claro, vista a la mujer como una mercancía, pero quienes paradójicamente estaban salvando la vida de las mujeres migrantes víctimas de trata eran las propias redes, porque ni Naciones Unidas ni otras entidades estaban tomando cartas en el asunto con ese feminicidio del que hablan las mujeres. Ese es un concepto que se habla mucho en las fronteras mesoamericanas, las fronteras latinoamericanas, pero no se habla en nuestra frontera y las mujeres lo verbalizan. Hay un feminicidio, y un feminicidio racial que en los países del norte de África, donde el racismo contra la negritud es muy importante, está vinculado también a esa negritud, y esa es una realidad que se encuentra. El racismo es un riesgo terrible
en el tránsito migratorio y la solidez de los marcos jurídicos. Sobre todo, imaginaros, y haciendo memoria de nuevo, tenemos que ver que estamos hablando de países que hasta este siglo no tuvieron leyes de extranjería. La ley de extranjería de Marruecos es del año 2003, la ley de extranjería de Argelia es del año 2004, Senegal hizo una ley de extranjería, y yo recuerdo una reunión con el fiscal de Niamey, que el fiscal de Niamey en Níger nos decía, es que han venido los franceses y nos han dicho que claro, son zonas de libre movimiento como Europa, y entonces nos han dicho que claro, que nosotros dejamos aquí a la gente más de 3 meses, que lo que tenemos que controlar es que la gente no pueda estar más de 3 meses en el territorio. Y claro, yo le he dicho a los franceses, es que no tenemos costumbre. Entonces, imaginaros, ¿no?, el derecho de costumbre, cómo además esos marcos jurídicos de las leyes de extranjería también han cambiado la mentalidad, ¿no? Han cambiado el concepto, por ejemplo, de acogida de esos países, el concepto de hospitalidad. Desde que yo llegué a Marruecos, la hospitalidad que se veía en aquellos momentos eran las personas más empobrecidas, eran los más solidarios. Pero llegó un momento en el que de repente empezaron las redadas, y las redadas no eran solo en los campamentos, las redadas eran en los barrios, y entonces tú veías a un montón de policías que entraban en tu barrio, que le rompían la puerta a tus vecinos y que los sacaban, y la gente empezó a tener miedo, porque decía, si vienen militares a llevarse a mis vecinos, tienen que ser muy peligrosos, ¿no? Y entonces se extendió, ¿no? Porque el racismo es una lacra que se extiende, ¿no? Una mancha que se extiende y que lo devora todo, ¿no? Y empezó también a devorar esas redes de solidaridad que estaban sucediéndose en los barrios más empobrecidos. Esta es una foto también de una chica que viene de Etiopía. Fue rescatada, es una foto del mar de Alborán, muy cerca de Melilla. Fue rescatada por la embarcación Polimia, entonces estaba al mando de esa embarcación el capitán Parcha, que podéis ver en un documental también maravilloso que explica cómo ha cambiado la frontera a paralelo 3550, donde sale también el capitán Parcha. Y bueno, eran fotos que en aquel momento, después sabéis, a partir del año 2018 hubo un silencio total de esos mensajes positivos que daba Salvamento Marítimo, y hubo un cambio bastante importante hacia el racismo dentro de las instituciones de defensa de la vida en el Estado español, y se terminaron, ¿no? Pero esas fotos maravillosas existían, ¿no? Y se hacían en las embarcaciones de salvamento marítimo. Pero ¿cómo se han representado, ¿no?, las mujeres? Primero fueron invisibles. ¿Dónde estaban las mujeres? No, todos son hombres. Siempre nos dicen que todos son hombres y que son hombres fuertes, como si el estar fuerte fuera negativo. O sea, son hombres fuertes, son jóvenes, vienen a quitarnos lo poco que tenemos, ¿no? De repente el discurso cambió, aparecieron las mujeres, ¿no? Pero todas eran víctimas, fíjate tú, no víctimas de la frontera, eran víctimas de las redes, víctimas de lo otro, víctimas, y nosotras como salvadores blancos las íbamos a salvar de todo ese victimismo, ¿no? Y entonces nos decían chavalas, ¿no?, que habían llegado al CETI y que de repente les preguntaban en el CETI, bueno, con muy buena voluntad, seguramente por la persona que hacía la entrevista, cuántas veces ha sido violada, cuántas veces ha abortado, ¿no? Porque había que salvarla, porque estaba la trata y había que salvarla lo más rápidamente posible. Y la muchacha decía, pero esa señora blanca a la que no conozco de nada, ¿cómo quiere que yo le cuente? Si yo acabo de pasar la valla, yo no quiero hablar de eso ahora, ¿no? Claro, ¿qué abordaje estábamos haciendo? Les estábamos negando de nuevo los derechos, porque paternalismo también es racismo, porque negábamos la agencia que tienen esas mujeres, ¿no? Esa mujer que ha logrado llegar hacia Melilla seguramente tiene más recursos y más agencias que la persona que la está entrevistando, y por lo tanto es el reconocimiento de esos poderes el que nos puede llevar a protegerlas, ¿no? Y luego las mujeres en un momento dado, y aquí os recomiendo una investigación en la que yo participé, de Alianza por la Solidaridad, que se llama Alzando Voces, dijeron, no, mira, no somos ni víctimas, ni criminales, ni invisibles, somos sujetas de derecho, y como sujetas de derecho somos diversas, somos lideresas, somos defensoras, tenemos familias,
Y creo que en ese informe en el que participaron más de 100 mujeres, hablando desde un conocimiento que hoy hablábamos con el compañero de Nador, con Alvar, de un conocimiento situado y sentipensante, a partir de ahí fueron construyendo un discurso, bueno, no construyendo, ellas ya lo tienen, ¿no? Pero fueron compartiendo con nosotras un discurso verdaderamente alucinante. Estos son fotos también, esta es la primera vez que fui a Nigeria, a Edo State, haciendo memoria de nuevo, que soy muy mayor y ya me gusta contar historias de antes. Bueno, haciendo memoria, en el año 2015, antes del año 2015, cuando yo llegué a Marruecos, muchas de las mujeres que estaban en Marruecos eran mujeres nigerianas. Y es verdad que eran mujeres nigerianas que venían en redes de trata. Y es verdad que era así porque desde los años 80, uno de los valores del Producto Interior Bruto de esta zona, de Edo State, de todo un estado, son las mujeres en redes de trata que se van hacia Europa. Son ya 3 generaciones de mujeres en esa situación y una construcción social alrededor de la trata. Es lo que llamamos trata endémica, que lo hemos visto en otros lugares, ¿no? En Camboya es muy parecido, pero yo estuve también en Pereira, y en Pereira era también la misma construcción social alrededor de ese valor, entre comillas, por Dios, entendedme, que es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y bueno, siguiendo con el análisis de esos discursos, hablábamos de que las mujeres construyen, ¿no? Esas nuevas realidades. Tenemos que tener mayor presencia, ¿no? de las mujeres en la construcción de los imaginarios. Hay una violación de derechos sistemática en las fronteras, pero también tenemos que ir hacia procesos de restablecimiento de esos derechos. Y esos procesos de restablecimiento no es salvarlas, esos procesos de restablecimiento tiene que ser una construcción de verdad de situaciones de justicia, que puede ser justicia en los juzgados, pero puede ser, como nos pedía una de las madres de las víctimas de Tarajal, que quería un poco de arena de la playa donde habían muerto su hijo, porque enterrar esa arena donde habían muerto al lado de los ancestros era un acto de reparación, y muchas veces hemos mandado arena por DHL a otros países para que se pueda hacer el acto de duelo y el acto de reparación. Cuando hablamos bueno, ya hemos hablado un poco de toda esa industria de la esclavitud, hablamos de necropolítica, pero también hablamos de necrofrontera, ¿no? Esa vida amenazada, torturada, que es un valor, ¿no? Aquí hay alguien que está ganando dinero cuando la gente muere en la frontera, claro que sí. Aquí hay alguien que está ganando dinero cuando las mujeres son esclavizadas en Libia. Hay alguien que está ganando dinero cuando las mujeres son violadas de forma sistemática como arma de guerra en cada redada en Marruecos. Hay alguien que está ganando dinero, evidentemente. Sabemos las cifras, porque sabemos el dinero que el Estado español está dando a Marruecos, sabemos el dinero que el Estado español está dando Europa está dando también a Marruecos y a otros países terceros, claro que lo sabemos. Lo que no hay es transparencia en a qué bolsillos llega ese dinero, pero sí sabemos a qué precio, y es el precio del dolor y es el precio de la necrofrontera. Ese cuerpo, ¿no?, de las mujeres, que tiene otro valor, ¿no? Otro valor, otra vez, entendedme, entre comillas, ¿no? Otro valor para esos procesos de violencia sexual, ha hecho que se refuercen las redes de las industrias, de la esclavitud, esas industrias criminales. Fijaros que durante todos estos años, estos 30 años, se ha hablado mucho de las mafias, ¿no? Y claro, cuando una echa memoria atrás, las mafias cada vez son más fuertes. Es verdad que se mete más gente en la cárcel, lo estábamos hablando hace un momento. En Marruecos hay cientos de personas que se encontraban en una casa cuando hubo una redada, cientos de personas que cogieron a pie de playa. Hay un niño, por ejemplo, un niño maliense de 16 años que está en la cárcel de Nador, que nunca había visto el mar. La primera vez que vio el mar fue cuando llegó al pie de Patera, y que llegó la redada de la gendarmería y que le acusaron de ser el capitán de la embarcación y que está condenado a 10 años de cárcel. Pero eso no lo hace solo Marruecos, eso lo hace también España.
Hay procesos, por ejemplo, de las toy a remo, cruzando el estrecho, estas balsitas pequeñas que los niños utilizan para jugar en la playa y que las personas utilizan para cruzar los 14 kilómetros del estrecho. Hay gente que estuvo en la cárcel por ser capitán de la toy. Capitán de la toy, 8 años de cárcel. O por repartir el agua dentro de un cayuco, 10 años de cárcel. Y eso está pasando en el Estado español. Es verdad que se está metiendo mucha gente en la cárcel y es verdad que se está hablando del discurso de las mafias, pero no es verdad que se estén acabando con las redes criminales. Los estados tampoco están haciendo su trabajo, el trabajo que deberían. Esta es una foto de una lucha de unas mujeres congoleñas. La comunidad congoleña es verdad que está muy estructurada en Marruecos. Es una comunidad que llegó hace mucho tiempo y que está muy vinculada a la lucha que ha habido en República Democrática de Congo por procesos democráticos y son muy bravas, ¿no? Y era el 31 de agosto del año 2017 cuando una embarcación intentaba llegar a Melilla y cuando se hizo un proceso de devoluciones en caliente en el mar. Ese proceso de devoluciones en caliente, como bien sabemos todas, dictada desde las delegaciones de gobierno, tanto de Ceuta como de Melilla, significa que dan órdenes a la Guardia Civil para que bloquee la embarcación, embarcaciones que ya están en riesgo cuando se ponen en el mar, y esperar a que llegue la patrullera marroquí para que la patrullera marroquí se la lleve. Y en esas maniobras, que son muy peligrosas para este tipo de embarcaciones, la embarcación volcó y las mujeres que estaban en el centro se ahogaron todas. La comunidad, los cuerpos por lo menos fueron recuperados y llevados a la morgue de Nador, y las mujeres congoleñas, que eran 5, que eran cristianas, de confesión cristiana, bueno, pues la comunidad en Rabat peleó para que estas mujeres pudieran ser enterradas y rezadas con las mismas prácticas que tenían y creencias en vida en Rabat. Y fue una lucha importantísima porque ante la indignidad de aquellos que habían provocado el vuelco de esta embarcación, estas mujeres lucharon por la reparación y por poder hacer un duelo, ¿no? Y aquí está, bueno, es la hermana, ella se llama Bebé, y ella es su hermana la que coge la foto. Estas son fotos también de rescates, ¿no? De embarcaciones también aquí en esta zona. Como os había dicho, ¿no? Esa externalización que permite, ¿no? Intervenir y que vuelque una embarcación y que provoque todas esas víctimas, pues es una externalización que se ha ido comiendo los sistemas de protección de derechos humanos también de terceros países. Es verdad que Marruecos, si os acordáis, en el año 2014 abrió una regularización para las personas migrantes, muchas mujeres fueron regularizadas. Es verdad que se avanzó de hecho se crearon organizaciones de personas migrantes en Marruecos, el Consejo de Migrantes Subsaharianos, la plataforma de organizaciones, ADESGUIN, una organización de guineanos, Point Solidaire, y muchas de ellas fueron legalizadas, ¿no? Había como una nueva política, se llamaba una nueva política de integración de las personas migrantes en Marruecos. Cuando hablamos de esto pensamos que hablamos de una cifra muy grande. El gobierno marroquí decía que había 40.000, imaginaros, 40.000. No es nada, contando también a los estudiantes, a las estudiantes. Bueno, en el año 2018 esto se cortó radicalmente. Hubo un cambio y no se podían regular, las personas no han podido renovar fácilmente las residencias, la situación se ha revertido, muchas mujeres que ejercen mendicidad son víctimas de desplazamientos forzosos hacia el sur. Muchas mujeres que ejercen mendicidad en ese proceso de desplazamientos forzosos también son víctimas de violencia sexual y de torturas. Muchas mujeres en esos procesos de devoluciones han sido separadas de sus hijos, hijas e hijes. O sea, ha habido un cambio, ¿no?, que ha terminado sobre todo en este año, bueno, hubo la apertura también en medio de ese cambio de mayor represión.
Hubo aquella llamada a que la gente fuera a la valla de Ceuta, que fue una llamada también provocada por las propias autoridades, y después la situación de las redadas se ha ido incrementando hasta que pasó lo que pasó en la valla, pero después también ha tenido un impacto en las mujeres. Las redadas que se han incrementado, hemos visto cómo mujeres eran desnudadas públicamente antes de entrar a los buses para escarnio público en el marco de las redadas de control migratorio. Hemos visto como una mujer que se subía a una Zodiac era tiroteada por la gendarmería para impedir que se subiera esa Zodiac y ha muerto, ¿no? Y estamos viendo una serie de violencias, ¿no?, que se incrementan en el marco de esa externalización y relación entre los países que controlan las fronteras. Cuando trabajamos en ese proyecto que os decía de Alianza por la Solidaridad, hablamos de la llegada a Marruecos, ¿no? Cuando las mujeres llegaban a Marruecos decían que, habían idealizado un poco el proyecto migratorio. Claro, ahora hay muchísima información para salir a ese camino tan duro en el que sabes que vas a ser sometida a tantas situaciones tan bestiales. Pues claro, las mujeres siempre idealizas. Ellas decían, nosotras decimos, eso le ha pasado a otra persona, pero a mí no me va a pasar. Si Dios quiere, a mí no me pasará, ¿no? Porque también hay un tema de espiritualidad muy importante que hemos encontrado y que también hay que tener en cuenta, ¿no? Esa fe también de lo vamos a conseguir, y ese vínculo también, ese sostenimiento, lo vemos con las iglesias que se crean durante el camino migratorio, y lo vemos también con la población, con las mujeres musulmanas en tránsito migratorio, ¿no? Y con todos con sus rituales y su mantenimiento, ¿no?, de la fe, ¿no? Entonces a mí no me va a ocurrir, y si Dios quiere que me ocurra, pues lo aceptaré, ¿no? Y una frustración, ¿no?, al ver la realidad de la frontera en Marruecos. Yo recuerdo una de las entrevistas a una chica que estaba en Nador, había habido una redada, y durante esa redada había sido perseguida, se había caído y se había roto varios huesos, y estaba en una situación bastante complicada, la recuperación era muy dura. Ella contaba cómo había llegado y dice, claro, yo llegué y yo pensé que la frontera era algo abierto, ¿no? Era algo amplio. De repente me encontré en un bosque donde otras mujeres me decían que a las 5 de la mañana me tenía que despertar y teníamos que organizarnos para escondernos juntas, porque si estamos juntas a veces nos violan menos. Y entonces yo llegué y luego no hice caso a las mujeres y me fui corriendo porque tenía mucho miedo, y ahí fue donde ella se cayó, ¿no? Y entonces decía, ahora no sé qué voy a hacer, ni siquiera puedo andar, ¿no? Y estaba siendo acompañada, y tenía suerte, ¿no?, porque estaba siendo muy, muy bien acompañada. Y claro, porque llegar a Marruecos suponía y supone, ¿no?, el tema de la mendicidad del que hemos hablado, el tema de la prostitución y el tema de trabajo doméstico en condiciones de casi esclavitud. Hay una situación bastante dura de muchas personas que incluso se les retiene el pasaporte, muchas mujeres que se les retiene el pasaporte cuando están trabajando en las casas, y por lo tanto no pueden salir de ellas. Hay muchas mujeres trabajando también en las empresas de pescado en el sur, en la zona de Dakhla, y hay muchos proyectos ahora mismo de cooperativas, porque las mujeres también están viendo en las cooperativas, en ese pequeño comercio, una oportunidad, ¿no?, para ser independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que las políticas de control migratorio destrozan cualquier cosa que quieras construir, ¿no? Y entonces muchas mujeres que inician pequeños comercios, pues se ven que mientras están vendiendo, pues viene la policía, les roba la mercancía, o están intentando crearse cooperativas que al final no están funcionando, porque no puedes tener una vida estable, porque esa vida estable siempre está rota, ¿no?, por los controles policiales, militares, raciales, y no puedes seguir con tu vida. Hablamos mucho del racismo en ese informe, ¿no? Cuando nos sentábamos y hablábamos, hablaban de hemos sufrido violencia machista, ¿no?, en nuestros países de origen, pero esa violencia machista se repite, ¿no?, en el tránsito migratorio. Ese racismo de la negritud, ¿no? Por ejemplo, las mujeres decían, hay algo que es tremendo, ¿no?, y es que cuando estoy mendigando,
abren la puerta del coche, ¿no? O la ventana, pienso que me van a dar una moneda, pero me escupen y me llaman negra, ¿no? Y recuerdo cuando hemos visto el documental de la BBC, cuando los chavales sudaneses explican, ¿no? que les pegaban diciéndoles negro, tú no tienes derecho a la vida, eso es algo que hemos escuchado 1000 veces en la boca de las mujeres. Esas palabras, no tienes derecho a vivir, y ese dolor, ¿no? de escupir, de decir hueles mal, de gente que se baja de los autobuses porque hay una persona negra dentro del autobús, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Y el clasismo y la discriminación. Cuando vemos toda esta violencia, es verdad que en los relatos las mujeres diferencian entre una violencia en los espacios públicos y una violencia en los espacios privados, porque claro, la violencia machista continúa, porque no solo son violentadas por las sociedades de origen y por los constructos de control migratorio, sino también por los propios compañeros dentro del camino migratorio. Y esa es una realidad, los maridos del camino es una realidad. Muchas mujeres prefieren tener un marido en el camino, y muchas mujeres han reportado violaciones dentro de comunidades por parte de los compañeros. Violaciones que además no pueden ir a denunciar, ni las que pasan en la redada, ni las que pasan dentro de casa, porque no es fácil acercarse a una comisaría a poder denunciar. Pero cuando hablamos de violencia privada y hablamos de violencia pública, también había un momento en el que había muchas redadas en Argelia, ¿no? Y había muchísimas redadas que te tiraban al desierto, y claro, había una diferencia entre las mujeres que estaban en las redes de trata, porque las mujeres que estaban en las redes de trata, la red venía a recuperarlas del desierto, porque era su mercancía. Las mujeres que estaban solas no venía nadie, y te podías morir. Entonces, claro, muchas de las mujeres decían, no, pero si es que, ¿de qué violencia me está hablando? ¿A qué violencia me agarro? ¿No? ¿A la que está ejerciendo el propio sistema, o sigo aguantando la violencia de mi compañero, de las redes de trata, para poder sobrevivir? Porque la del sistema ni siquiera tiene resortes para que yo pueda sobrevivir, ¿no? Y esto es muy interesante. Cuando se empezó a trabajar en la frontera todo el tema de la trata, pues ha sido bastante fracaso, ¿no? En general, muy pocas mujeres salen de las redes, pero porque el sistema no les puede ofrecer esa protección. Entonces, este análisis que hacen las mujeres es muy importante también para comprender cuáles son los fallos del sistema de protección. Bueno, estas imágenes que los compañeros que habéis estado en Marruecos la habéis visto muchísimas veces, es la imagen de la redada donde no queda nada. Y ese nada no quiere decir solamente plástico y madera de los guetos, no, quiere decir ropa, pero también quiere decir tarjetas de salud de los críos, la cartilla de vacunación. ¿Cuántas mujeres dicen, no, es que en la redada tal yo he perdido la cartilla de vacunación? Y vacunan otra vez al niño que ahora con el COVID que nadie se quiere vacunar, niños que lo han vacunado en Argelia, lo han vacunado en Marruecos y lo han vacunado en España, porque se han perdido todos los documentos. O si consigues que el niño sea inscrito en el registro civil, también lo has perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la desolación, ¿no? Y el impacto que luego tiene en la vida de las mujeres y en la vida de su familia, ¿no? Y fue muy importante el momento en el que hablamos, ¿no? Durante ese informe con las mujeres sobre los miedos, ¿no? Y bueno, pues era el miedo de la muerte, ¿no? De morir en el camino, pero había un miedo más terrible aún, y es que sus hijos, hijas e hijas muriesen en ese camino, ¿no? Sufrir racismo era un miedo muy grande, ser explotadas, pero también es un miedo no llegar a realizar el proyecto migratorio. Es un miedo terrible, porque una vez has salido, una vez has hecho todos esos sacrificios, no llegar a cumplir ese proyecto migratorio es un dolor y tiene un impacto grandísimo en las mujeres, ¿no? Y luego, bueno, se habló mucho de la maternidad, ¿no? De esas maternidades en movilidad, y hablaban del derecho a vivir en familia, que creo que es un concepto bastante importante cuando tenemos un mensaje muchas veces como las mujeres migrantes como malas madres, ¿no?
lo que permite que esa estigmatización haya las quitas de custodia en el Estado español. Hay muchas mujeres migrantes que pierden a sus hijos, hijas e hijas en el trayecto migratorio por efecto de las políticas de protección de menores, ¿no? Que no son capaces de proteger a las unidades familiares y que acaban, ¿no?, en esa frontera perdiendo a su familia, ¿no? Y ese derecho a vivir en familia, nosotras hicimos otro informe muy interesante que se llama Madres en las redes de trata, de Women's Link, y ese informe Madres en las redes de trata nos explicaba cómo mujeres en tránsito migratorio que estaban en tránsito por Europa acababan perdiendo, no solo no eran protegidas por el sistema, seguían en sistemas de explotación, sino que además la protección les castigaba y acababan perdiendo en las quitas de custodia a sus hijos, hijas e hijas. Bueno, esta es también la foto de una niña que ahora está en Italia y que nació también en el Mohamed V, ya está muy grande. Estos son niños en un centro de detención, yo no sé si os acordáis, unas macro redadas que hubo en los campamentos de Nador, donde había muchas, en aquel momento había muchísimas mujeres y niños en esos campamentos. Y de repente fueron unas macro redadas y a las mujeres y a los críos los encerraron en centros que eran antiguas escuelas, solo mujeres y niños. Y ese era el centro de Berkane. Y allí metieron a un montón de niños que jugaban todo el rato entre los cartones, que no entendían, ¿no? Y había un montón de militares en la puerta y estuvieron meses allí y nadie sabía, ¿no? Bueno, pues ahí estaban encerrados con sus madres y bueno, se dieron situaciones muy terribles porque, claro, había críos que las madres estaban ahí encerradas, pero los críos habían quedado en otros lugares en el bosque y bueno, fue bastante terrible. Hablamos mucho también de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas que tienes que tener, ¿no?, en esos proyectos migratorios y frente a esa violencia. Y claro, las mujeres te dicen, claro, yo soy una mujer fuerte, claro que soy fuerte, claro que el camino me ha cambiado, claro que sé más cosas, pero también sé que vivo con más angustia, ¿no?, con más ansiedad, con más estrés. Y en esa fuerza, bueno, esa es una de las portadas de Alzando Voces. La otra es la compañera Sylvie, cuando nos acompañó a nuestra organización Caminando Fronteras en la presentación del informe Tras la Frontera. En ese informe de Tras la Frontera contamos la historia de Sylvie. Sylvie, una mujer que cogió una embarcación para llegar a las Islas Canarias, que la embarcación estuvo más de 11 días desaparecida, que fueron muriendo todas las personas de la embarcación, solo llegaron 13 personas vivas, y que cuando llegaron las llevaron al hospital y después del hospital las llevaron al centro de internamiento de extranjeros. Y Sylvie contaba que en el centro de internamiento de extranjeros inmediatamente solo le preguntaban quién era el capitán. Le interrogaban quién es el capitán, lo que os había dicho antes. Y Sylvie decía que el capitán se había muerto. Claro, esa es otra cosa, que en los naufragios siempre vive el capitán. Cuando llegan al Estado español los capitanes nunca mueren. Y es como, perdóneme usted, que también les da hipotermia, ¿no? No sé, o sea, es como un sistema totalmente ilógico, decía Sylvie. El capitán se murió y fuimos entre todos cogiendo el timón porque no nos queríamos morir el resto. Bueno, pues la amenazaron, ella cuenta que la amenazaron con expulsarla al país de origen. Ella decía, bueno, a mí me podéis expulsar, pero es que yo no voy a señalar a nadie, yo no voy a mentir, decía ella, no he venido a España a mentir. Entonces, dos compañeros senegaleses no fueron tan fuertes como Sylvie y denunciaron a un chico gambiano que no sabía ni inglés ni francés, que no tuvo un traductor, al más débil, al que no se podía proteger. Y lo metieron en la cárcel a este chico gambiano. Este chico gambiano entra en la cárcel y le pedían, era un montón de personas la que había en la patera, y le pedían 8 años de cárcel por cada muerte. 8 años de cárcel. Cuando Sylvie sale del centro de internamiento de extranjeros, la mandan al Estado español. Y cuando ella llega a un centro del Estado español, a un centro humanitario, busca a la trabajadora social que encuentra y le dice a su trabajadora social, oye, hay un inocente en la cárcel. Y la trabajadora social le dice, ¿qué? Dice, sí, hay una persona inocente en la cárcel y yo quiero que tú me lleves a la policía porque yo lo quiero denunciar.
Y Sylvie fue a la policía, donde estaba la trabajadora social, llamó a la policía, Sylvie fue a la policía, Sylvie declaró por vía telemática en lo que estaba imputado este chico, y el chico salió de la cárcel. Sylvie dijo, no, o sea, no voy, y desde entonces, bueno, participó con nosotras en el informe. Bueno, ya tiene un niño que está súper grande y bueno, pues es una maravillosa defensora de derechos humanos en Euskal Herria, muy comprometida con su territorio y una mujer maravillosa. Bueno, estas son imágenes también del sur, entre Layún y Dakhla. Como sabéis, antes en esa ruta migratoria, muchas mujeres, sobre todo en el año 2021, muchas de las embarcaciones que salían desde Dakhla hacia Canarias eran embarcaciones donde la mayoría eran mujeres. En muchas de las embarcaciones las mujeres, sus hijos, hijas e hijas superaban en número a los hombres. Ahora no hay embarcaciones tan sólidas, casi todas las embarcaciones estas de madera han sido sustituidas por las neumáticas, que son muchísimo más peligrosas con esas políticas de la disuasión que hablábamos al inicio, mucho más peligrosas en el Atlántico, y muchas de esas neumáticas, como pasaba antes aquí en la zona de Nador, pues están llenas de mujeres. Y bueno, por ir terminando, hablar de las adolescentes, de las niñas, ¿no? Siempre visibilizan a los niños, a los varones, a los adolescentes varones, porque sirven, ¿no? En ese discurso de criminalización. Les han puesto esas siglas MENA, que les han robado la infancia directamente. Pero hay niñas y hay niñas grandes y hay adolescentes que llegan y se declaran mayores de edad siendo niñas, y se declaran mayores de edad porque no quieren que vayan a los sistemas de protección, porque después van a los sistemas de explotación sexual, y que ahí los estados no están protegiéndolas, porque cuando una niña, que tú ves que puede ser una cría muy pequeña, está diciendo que tiene 20 años, el policía no llama a fiscalía para ver si esa niña de verdad tiene 20 años y protegerla. Entonces son niñas que entran en el Estado español, que vienen de Marruecos y que después las encontramos por Europa, ¿no? Las encontramos en París, las encontramos en Múnich, las encontramos en Estocolmo, en situaciones de explotación sexual. Y lo que había hablado al principio, ¿no? Ese sistema de quitas, ¿no? De custodia, esas separaciones y esas adopciones, que sobre todo pasan con los bebés, ¿no? No se protegen a las adolescentes, pero cuando ya hablamos de bebés ya la protección es de otro tipo y ya hay que separarlas de sus madres, ¿no? Esa perversión también del sistema de protección, que cuando se trata de infancia migrante, pues ven antes a migrantes que la infancia, y que eso está provocando unas vulneraciones de derechos verdaderamente terribles. Bueno, esta foto que le encanta a mi compañera Erika, que está hoy aquí. Ellas son esas niñas grandes haciendo la señal de Bosa, esa señal ¿no? El signo de la victoria con la señal de Bosa de victoria. Y estas son también, ¿no? Son un grupo de mujeres congoleñas que las deportaron a la frontera con Argelia con todos los críos, y bueno, pues que se organizaron dentro de la comunidad congoleña para sacarla de esa frontera. Estas son también compañeras en los montes de Nador. Bueno, todas las fotos que sepáis es porque ellas quieren hacérselas, o sea que no, hazme la foto que yo, ¿sabes?, quiero salir, porque luego son tan valientes. Bueno, estos son zonas también de paso entre Argelia y Marruecos, donde pues antes, cuando sobre todo pasaban las víctimas de trata por esa zona, cuando las mujeres eran traídas por esa zona, sobre todo mujeres nigerianas, pues desde ahí en estos sitios se repartían, ¿no?, entre las distintas redes. Y terminar hablando un poco de las familias, ¿no?, de esos procesos. No solo hay un proceso de lideresas y defensoras de derechos, que esas lideresas necesitan también nuestro apoyo, la visibilización, porque están siendo criminalizadas y están siendo perseguidas, pero también la lucha de las familias, la lucha de las madres de Tarajal, ¿no? Si las abogadas de las familias de Tarajal han seguido adelante, ha sido porque las madres decían: no os rindáis,
no os rindáis, no queremos esa justicia poética de grandes tribunales, queremos tener un juicio, queremos saber la verdad y queremos saber cómo han muerto nuestros hijos, ¿no? Esta es una de las mamás de Tarajal. Monsieur Wafo, su padre, el padre de Armand, desgraciadamente ha muerto y ya no, bueno, ha muerto sin ver que se haya hecho justicia. Él dijo que se moría con una pena muy grande por no haber conseguido ver que su hijo tenía justicia. Por lo menos él pudo traer el cuerpo a Camerún, porque fue uno de los cuerpos que quedó en Marruecos. Los cuerpos en Marruecos fueron identificados enterrados, no como pasó en el Estado español, y él llegó a Marruecos y pudo repatriar su cuerpo, y para la madre era importantísimo, y la madre sigue pidiendo justicia. Bueno, esto también es una foto de una iglesia, una de las iglesias informales que se hacen también en el camino migratorio, ¿no? De distintas confesiones religiosas y demás. Y estos dos también con la victoria, con la señal de Bosa. Y aquí pues este crío, que a mí a veces me gusta terminar con esto, hacía tiempo que no lo contaba. Esto es en Nador, después de una redada. Este niño está jugando, este niño nació en Tánger y la mamá estaba en Tánger y también se quedó embarazada y estaba en Nador esperando a cruzar con una barriga súper grande. Y el crío, bueno, había habido la redada, tal, y el crío estaba jugando entre las cosas que quedaban, los restos. Y entonces la madre, agarrándose a la barriga y mirando al niño, decía: ¿ves? Hay una diferencia. Mientras ellos vienen con la muerte, nosotras venimos con la vida. Así que con esa vida, que espero que os haya transmitido esta tarde, nos quedamos. Gracias. Todo lo que hemos oído esta tarde aquí. Pues abrimos un turno de palabras para que las personas que quieran hacer alguna pregunta a Kenia Madens. Sí, la luz. Sí. Si nadie se anima, empiezo yo a hacerte una pregunta, que tengo una duda, porque hace tiempo que se hizo una regularización en Marruecos, ¿no? Y también se cambió como el libro de familia, el derecho de familia y tal, y entonces ahora las personas que vienen de otros países y que están asentados en Marruecos pueden tener tarjeta de residencia y pueden establecerse allí con permiso de trabajo y todas estas cosas. Sí, a ver, la regularización empezó, se regularizó muchas personas, muchas quedaron fuera, pero se regularizaron muchas. El problema fue la renovación. Después se cortaron las renovaciones, el acceso al trabajo ha sido muy complicado. Luego, una de las cosas que te pedían para renovar la residencia es un contrato de vivienda. Es prácticamente imposible, ¿no?, tener un contrato de vivienda. Entonces la gente ha ido perdiendo la residencia, la ha ido perdiendo paulativamente. Y luego, ¿qué derechos te daba esa residencia? Porque había un momento en el que cualquier redada, por ejemplo en Tánger, aunque tuvieras una residencia, te desplazaban, te detenían y te desplazaban. Este año mismo, cuando murió un compañero camerunés que vivía en Tánger, murió en una de las redadas. Lo desplazaron al sur y murió en un accidente de coche. Y fue portada en Marruecos diciendo que se acabe ya la cacería contra las personas negras, porque la residencia no servía. Y muchas veces la policía te decía: no, es que esa residencia sirve para vivir en Rabat o en Casablanca, pero no para vivir en el norte,
que los españoles no quieren que viváis en el norte. Entonces, claro, la residencia es, bueno, pues no ha servido ni para que la gente acceda a todos los derechos, ni siquiera el derecho a vivir en una determinada zona. Entonces, ha sido un fracaso, pero yo creo que ya no les importa, ¿no? Porque al final la política migratoria desde el año 2018 cada vez es de mayor represión, es un bucle de represión y represión constante, y yo creo que ellos han apostado por mover población, llevarla y traerla, provocar situaciones y ya está, y contenerla. Entonces es muy difícil que haya familias sentadas con sus derechos. Sí, es muy complicado, es muy complicado. La gente además, claro, date cuenta, mira, lo tienes, pero por ejemplo nos decía una mamá el otro día que me paró la policía, no llevaba la residencia encima y me detuvieron y no pudo ir a buscar a su niño al colegio, por ejemplo, ¿no? Es que te rompe toda la vida. Entonces le dio tiempo a llamar, le dio tiempo, entonces imaginaros que vais a buscar a vuestro hijo al colegio y en medio os coge una policía y os manda a no sé dónde y tú no puedes responder a tu niño, ¿no? Entonces es una angustia constante, es muy difícil hacer tu rutina, ¿no? Y la rutina es muy importante porque si no te vuelves loca, ¿no? Y muchas de ellas decían, cuando estábamos en esta investigación, decían, no, yo me cuido duchándome todos los días, limpiando la casa una habitacioncilla así, limpiando la casa, doblándola tal y oreando tal y que los niños vayan limpios y no sé qué, incluso en el bosque, ¿no? Lo veíamos, ¿no? Lo ven los compañeros que han ido a los bosques, a los asentamientos, ¿no? El organizar, el que todo esté, ¿no? Tener como un poco de rutina para atarte a la vida. Importantísimo, pero es muy complicado, muy complicado. Y esa situación entonces hace que los empuja a que emigren, hombre, a claro, que quieran salir, no se quieran quedar en Marruecos. Claro. De hecho, mira, hace unos días estaban escribiendo, porque además es muy gracioso, porque le llaman la promoción, ¿no? Porque a veces, claro, ellos saben que Marruecos abre de vez en cuando, como abrió la frontera con tal, en el año 2014 también, y les llaman, los gendarmes y tal, les llaman a los barrios y les dicen, oye, que se va a abrir, y le llaman la promoción. Y entonces hace unos días hubo un bulo, claro, y entonces me escribían todo el rato, Elena, que dice que el rey va a abrir una promoción. Y yo decía, pues no lo sé. Digo, es que yo no sé de eso. Y decía, sí, han venido aquí a los barrios y han dicho que en unos días va a haber una promoción y ya nos estamos preparando todos para el yalla. Lo decían en árabe, ¿no? Y luego no hubo promoción. Después escribieron diciendo, ay, pues mira, es que no ha habido promoción. Digo, pues ve, la próxima, seguramente. Sí. ¿En Marruecos hay algún tipo de sistema de protección para las mujeres víctimas de trata? O sea, ¿lo tienen contemplado como...? Sí, hay una ley, o sea, una de los compendios estos que hemos obligado, no obligado, pero que bueno, que la Unión Europea ha dado fondos y tal, además de la ley de extranjería, en un momento dado fue hacer una ley contra la trata, y Marruecos tiene una ley contra la trata que no ha servido de prácticamente nada. Pero tiene esa ley, porque además Marruecos tiene un tema que es un país de origen de trata, porque muchas mujeres marroquíes, sobre todo, son víctimas de trata con fines de explotación sexual, pues para Qatar, Abu Dhabi, Emiratos, bueno, para toda esa zona, Arabia Saudí. Yo me acuerdo que yo fui a hacer una consultoría con Naciones Unidas a Doha, que se reunieron allí en Doha, en la zona MENA, y en mi avión solo había chicas marroquíes guapísimas, vestidas, el avión entero, y luego llegaban señores, se bajaban las chicas del avión y se las llevaban a todas, y digo, Dios, o sea, increíble. Y luego es un país donde hay trata interna que no está reconocida, por ejemplo las petit bombes, todas esas niñas que vienen de las zonas rurales y que van a la zona, van a casa, sobre todo en la zona de ciudad, y que las familias se las dan a la otra familia, entonces se supone que se las dan pues para que les den estudios, no sé qué, en muchos casos, bueno, va como funcionando, pero en otros casos explotación, eso es esclavitud doméstica. Y eso no lo han abordado con su ley contra la trata, ¿no? Porque claro, es una esclavitud doméstica que está dentro de un poco todo el sentido, no hablamos de cultura, pero sí como en la costumbre, ¿no?
y hay mucha gente extranjera que viene sobre todo a la región de Marrakech, de Tánger. O sea, en Marrakech tú puedes encontrar toda la oferta que quieras de temas de explotación sexual, de todas las edades. O sea, tú puedes encontrar, esto es terrible, pero es así, bebés. Oferta de bebés. Entonces, hay un montón de trata dentro del territorio y redes de trata en tránsito. Antes eran las redes de trata nigerianas, ahora ya no están. La mayoría de las redes de trata de Nigeria pasan por Libia, de Libia a Italia, y desde Italia se reparte. Pero sí que hay mujeres que están viniendo de Costa de Marfil y de Guinea, sobre todo, y pequeñas, o sea, de edades muy bajas. Entonces sí que hay una ley, pero sí que hay una realidad de la trata que esa ley no la aborda, porque claro, la trata está moviendo muchísimo dinero. Y sí, está, pero primero las mujeres no pueden ir a denunciar a la policía. Y segundo, cuando van a denunciar a la policía no hay un sistema de protección, o sea, no hay un sistema social, no hay centros especializados, ¿no? Hay algunos intentos y algunos centros, pero no son para nada lo que necesitan a nivel de protección, ¿no? Esas mujeres. Bueno, en el Estado español ni siquiera hay una ley. A ver, tenía un comentario que, Sí. claro, o sea, las condiciones para tener un proceso de disidencia por ser víctima de trata y tal, o sea, es difícil para una mujer Muy difícil. denunciar a su tratante. Sí. Y entonces, claro, la ponen entre la espalda y la pared cuando las consecuencias de esa denuncia son mucho más graves y el Estado español no está preparado para poder. No, claro que no, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mira, ahora mismo uno de los compromisos de este gobierno fue tener una ley integral contra la trata, no lo va a cumplir. Hay 2 leyes dentro de un cajón en el ministerio, en diversos ministerios hay varias leyes. Hay una que es muy buena, que nosotras hemos tenido acceso a verla y tal, y hemos compartido con las personas que las han diseñado, con la abogada Patricia Fernández y con la jueza Tania Sedán, y es una ley muy buena porque elimina, ¿no? Esa realidad, ¿no? de la denuncia. O sea, una persona por ser víctima ya tiene que tener acceso a derechos. El reconocimiento de la víctima va por otras vías y eso ya da un paso muy importante. Pero claro, esa es la ley que nos gustaría, y una ley integral, no solo el foco en la explotación sexual, que está pasando con las mujeres en el servicio doméstico, quién las protege, o las mujeres en tema laboral, como decía antes la Fresa. Y claro, se necesita una ley muy valiente que yo creo que no la vamos a conseguir. Y lo que tú dices, hay un fracaso, ¿no? Es como mi sensación, un fracaso en la protección de las mujeres. Bueno, mira, ahí al fondo, Elena. Hola. Una pregunta, ¿las mujeres marroquíes utilizan la ruta por mar hacia Canarias? Sí. No mucho ahora. Claro, la frontera cambia muchísimo dependiendo de las situaciones de expulsión. O sea, en el año 2021, entre el año 2020 y el año 2021, hubo mucha migración de familias marroquíes y de mujeres marroquíes en familia, ¿no? Y esa migración fue sobre todo por el empobrecimiento provocado por el COVID, ¿no? Muchas familias que estuvieran bien, pero tenían un colchón para subsistir, el COVID lo rompe totalmente, ¿no? Y no solo el COVID, sino que este retroceso en los derechos humanos que en Marruecos se está viviendo no solo afecta a las personas migrantes, hay un retroceso en los derechos humanos muy grave en Marruecos, con periodistas encarcelados, con el exministro, ahora detenido, el exministro de Derechos Humanos que está recientemente detenido, y hay una situación. Entonces, en ese momento hubo muchas familias que apostaron por irse todas las familias en el proceso migratorio. Esto pasó también después de la crisis de las revueltas en el Rif. Y en eso, bueno, pues en esas embarcaciones salían. Se parece mucho también a las salidas que ha habido en Argelia también, ¿no? Ese modelo de mujeres madres solas, madres divorciadas también. Fíjate ahora, no sé si habrá salido ya, pero EFE está preparando un reportaje muy interesante, EFE Marruecos, sobre una embarcación que se hundió
bueno, tardó muchísimo en llegar el rescate, esa embarcación se hundió y una de las muchachas que iba en esa embarcación encontraron su cuerpo y era una mamá divorciada que había dejado a sus niños con la abuela, ¿no? Y entonces EFE se ha acercado porque las familias estas se han organizado en Marruecos, porque se encontraron, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, 11 cuerpos. Y entonces se han organizado porque quieren saber más, ¿no? Quieren que el Estado, bueno, les diga más, ver un poco la situación de los cuerpos también. Y ahí en esa embarcación, creo que este naufragio es de marzo, del 27 de marzo, había estas familias, estas mujeres. En el proceso en este retroceso de los derechos ha entrado la deportación y el que se le prohibiera entrar al padre Esteban, que de facto ha sido una deportación, ¿sabes? Sí, claro. A ver, en este proceso de criminalización, ¿no? Cada vez más grande de las personas que defienden derechos. Claro, esto pasa en Europa, pero Europa también colabora con otros países para que también, bueno, pues pueda... Y entonces en ese proceso, pues claro, pues pasa lo del padre Esteban, bueno, pues hay una serie de medidas represivas, hay una chica que también fue acusada, una lideresa comunitaria que fue acusada de tráfico y que ha cumplido 18 meses de condena en una cárcel marroquí. Hay otras personas que también se convierten en un poco lideresas, ¿no? Y también tienen años de cárcel y sobre todo el tema de los medios de comunicación. Hay detenciones de personas que tenían grupos de Facebook, por ejemplo. Hubo detenciones, Mustafa, otro compañero que estaba en Aljaima, una organización que trabaja con la infancia migrante. Él le acusaron porque hubo un movimiento social, claro, también hay un bullicio de movimiento social, contra determinados productos de la empresa que ahora es el presidente de gobierno quien tiene esas empresas, entonces de boicot a Sidiali, a tal, y entonces ahí también, entonces todo el movimiento que hay, ¿no? Contra las empresas con el tema de la electricidad, ¿no? De la subida de la electricidad, del tema de las energías y todo eso, también ha habido mucho movimiento y todo, claro, todo se entremezcla al final, ¿no? Socialmente. Y sí, ha habido un aumento de la represión, sí, bastante importante. Yo no sé si tú sabes el tema de que Rusia está sustituyendo a Francia como país de influencia en el Sahel. ¿Tú sabes qué influencia puede tener eso en los movimientos migratorios en el Sahel? A ver, claro, yo no lo tengo tan claro cuál es la influencia ahora mismo de Rusia, ¿sabes? Pero yo no soy una gran analista del Sahel, pero lo que se sigue viendo en el Sahel es todo el tema de cómo es muchísimo armamento, muy ligado a los movimientos yihadistas, claro, que ya no tienen tanta fuerza como antes, pero ese armamento está. El conflicto líbico, por ejemplo, todas esas armas están en esa zona y están produciendo conflictos de baja intensidad. Francia tiene mucha presencia, evidentemente, pero ahora, claro, todo eso puede cambiar con el tema de Rusia, con el tema de Argelia, ¿no? Porque Argelia ahora es quien es el productor de gas. Entonces ahí vamos a ver cómo Argelia se recompone frente a Rusia también. Entonces yo no estoy viendo a nivel migratorio grandes cambios, ¿no? Pero sí que se ha notado en Mali. O sea, en Mali todas las embarcaciones del año pasado, bueno, y en la valla, ¿no? Menos los compañeros sudaneses, los muchachos que estaban saltando la valla eran malienses. Y las embarcaciones de Mauritania que estaban saliendo del año pasado, que desaparecieron un montón, eran muchachos de Mali. Claro, esa zona está muy desequilibrada y aquí lo que vemos en el camino son a los malienses.
pero en Libia están viendo a los nigerinos, ¿sabes? Entonces toda esa zona está muy desestabilizada a nivel de muchísimo armamento, eso sí. Es otro motivo importante, los conflictos. Importantísimo. Bueno, y en Mali también el empobrecimiento, o sea, la sequía, el calor. En Mali y Níger son de los, bueno, Níger yo creo que es de los países más pobres del mundo, más empobrecidos, ¿no? Y ahora se está notando mucho el tema del cambio climático. En Burkina también, que hay muy poca comunidad burkinabe en la diáspora migratoria y están empezando a salir de Burkina por este tema. Y burkinabes antes se encontraban poquísimos. Yo tenía una pregunta. Como que aquí hemos visto, ¿no?, después de junio y después de todo el dinero que Europa daba a Marruecos, últimamente como que ha subido muchísimo la represión de las personas migrantes en esta zona de Marruecos. Y quería preguntarte si sabías si en la zona más cercana a Ceuta o por la zona del Aaiún también se ha visto algo similar, o por el contrario no solo es aquí. Sí, sí. O sea, las redadas en el Aaiún, en Tantán, en Dakhla, los centros, sí, las deportaciones. En Tánger igual, ha habido un momento de pico bastante fuerte, de represión bastante fuerte. Sí, son redadas generalizadas, incluso en Rabat y en Casablanca. Sí, o sea, es una violencia muy generalizada. Porque los chicos nos contaban a veces que sus amigos que tenían por la zona de Casablanca o así, que ya ni siquiera les dejaban montarse en los buses para venir para esta zona, pero como que siempre tenemos la sensación de que aquí es como peor, ¿no?, que en Nador no hay personas negras en la calle, y que en cambio pues quizás en Tánger o la zona más cercana a Ceuta es más común ver a las personas más en el espacio público, pero no sé si eso ha cambiado desde el último año o... En las ciudades grandes es más fácil, o sea, grandes me refiero pues Tánger, Rabat, Casablanca, Agadir, que es más turístico también, a lo mejor verles más en la calle, pero eso no es real, o sea, no es que no haya represión, ¿sabes? Y luego, claro, en los asentamientos de Ceuta, o sea, la represión ha sido tan terrible que hace muchos años que no hay asentamientos, ¿no? Y que la gente va, coge desde Tetuán, va, intenta y vuelve, porque no puede estar en esos lugares, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, la represión también es muy brutal. Y luego, mucha represión en los barrios, o sea, en Bujalef, o sea, como que hay una represión constante, o en los asentamientos de monte que hay también en la zona de Tánger, también una represión bastante importante. Y en Layún y en Tantán y en esa zona, el otro día nos llamaba un chaval desde Tantán que les había grabado, ¿no?, a los militares entrando en la casa, rompiéndolo todo, o sea, había sido un desastre total, sí. Es generalizado, yo creo. Allí. Yo quería preguntar, hablabas antes que hay un núcleo bastante grande en la zona de las mujeres que acompañan que el sábado por la tarde en la zona de Dakhla, y me preguntaba si con la cuestión del Sáhara con España y Marruecos, si ha habido un cambio o se ha notado alguna diferencia de la situación ahí para con estas mujeres. A ver, el que la ruta migratoria se desplace allí era algo necesario para que España reconociese ese territorio. Entonces, ahí ha habido un movimiento, claro, era lo que decía al principio, no solo hay una relación de chantaje con las personas migrantes por medio del tema económico, sino que hay una relación de chantaje con los intereses territoriales. Eso lo sabéis en Ceuta, lo sabéis en Melilla, lo saben en Ceuta, y ahora desde hace unos años también lo saben en Canarias. O sea, el desplazamiento de la ruta migratoria allí ha supuesto, que finalmente el Estado español reconozca la territorialidad de Marruecos en esa zona, pero no solo la territorialidad, sino que Marruecos va a más. Marruecos quiere las aguas.
Entonces, claro, Marruecos quiere que se reconozca que las aguas canarias son aguas marroquíes porque hay muchos intereses económicos allí, ¿no? Entonces, el desplazamiento y las facilidades para el desplazamiento de la ruta migratoria a esa zona, el que aparezcan todas las neumáticas que han aparecido en la zona, neumáticas de una marca determinada, China, o sea, perdona, en una zona fuertemente militarizada, es porque tú estás desplazando toda una población allí y estás permitiendo ciertas cosas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando las embarcaciones salen, si tú colaboras con Marruecos y le dices a Marruecos, como pasa aquí, ¿no? Abres la puerta de la valla y le dices a Marruecos, entra con tus militares aquí dentro del territorio y llévate a quien quieras. Si tú le dices en medio del mar, entra a estas aguas y llévate a los que quieras en ese agua para no rescatarlo salvamento marítimo, de facto ya está consiguiendo, ¿no?, estar en un territorio que es decir, bueno, pues porque ya Marruecos de forma unilateral en el Parlamento se ha anexionado las aguas canarias, ¿no? Ha habido de forma unilateral una... Entonces, claro que eso afecta. Si las personas están allí ahora es porque la ruta migratoria ha querido que se desplace allí. La ruta migratoria con todo lo que eso supone, con los intereses, con las aperturas, con los cierres. Ahora abro, dejo que salgan más, ahora cierro y me dan dinero y doy golpes y redadas. Bueno, toda esa dinámica que está aquí, está ahora mismo allí. Que estaba aquí, perdón. Nosotros en su día recuerdo que propusimos que se vigilara quién eran las empresas que vendían esa arma a Malí, por ejemplo. ¿Se ha movido algo a ese aspecto? Allí, ¿saben? Que allí tienen en cuenta eso también, el hecho de que sean países de Europa los que están suministrando esas armas. Allí lo que hay es una falta de transparencia, que es muy importante. Por eso, o sea, quién vende las armas, pero después quién se está llevando los contratos de Frontex, ¿no? Porque claro, los mismos que están vendiendo las armas en Mali son los mismos que están vendiendo después armamento a Marruecos con dinero de control migratorio. O sea, son los mismos. El circuito, por eso los informes que te decía del Centro de las hablan de una guerra de fronteras. Uno de ellos se llama Guerra de Fronteras, porque claro, lo que pasa es que no es una guerra al uso, ¿no? Las víctimas solo vienen de un lado, no vienen de los dos lados, pero hay una guerra en las fronteras y son las mismas empresas de armamento y tienen nombres. Mira, yo te recomiendo estos informes, son buenísimos, que hablan de todo el tema de hay otro específico sobre externalización y hacen un listado de todas las empresas que se están enriqueciendo y son las mismas que venden en Mali y que luego cuando yo estuve en el Parlamento Europeo te explicaban muy bien cómo estas empresas hacen lobby en el Parlamento Europeo para las políticas de control migratorio, para vender sus productos, claro. Entonces, claro, ¿por qué da igual que esté en los gobiernos europeos Salvini o el gobierno más progresista de la historia? ¿Por qué da igual? ¿Por qué las políticas son iguales en la frontera? ¿Por qué da absolutamente igual? Porque no son decisiones estatales, porque son decisiones de estos grandes lobbies armamentísticos, claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues vamos... Bueno, yo quiero una. Ah, sí, pregunta. Muy bien, aprovecha. Caminando Fronteras, que es la ONG en la que tú representas, vosotros trabajáis más en la zona de Tánger, ¿no? Bueno, estamos en varias zonas, sí, en los dos lados de la frontera, sí. Vale, ¿y cómo es vuestro trabajo allí? Porque aparte de que también intentan encarcelarte, supongo que trabajar allí de ese detallillo. es difícil, ¿no? Sí, hoy hablábamos de eso, de la protección, ¿no? Es verdad que nosotras cuando llega mi procedimiento judicial, claro, estábamos alucinadas porque, claro, me habían estado investigando desde el año 2012. O sea, yo me entero en el 2017, pero la investigación en la que había participado España, la UCRIF española, con el CENIF, que deben ser como...
son los de inteligencia de la UCRI. Nosotros diciendo, ¿y quién es el CENI? Yo no lo había oído en la vida, que hay estos sellos en este... Claro, claro. Había participado la DSGN marroquí y había participado Frontex también. Todos los teléfonos pinchados, todo. O sea, una cosa, 5 años, ¿eh? Yo decía, Dios mío, pues cuántos fondos, o sea, claro. Entonces ahí ya nos dimos cuenta de decir, no, claro, aquí esto van a muerte, no solo conmigo, ¿no? Sino con más compañeras, ¿no? Porque luego al final era lo que decía él, ¿no? Hay una represión generalizada en toda Europa. Y entonces ahí ya, nos concentramos en todo el tema judicial, en ganarlo, porque claro, en mi caso quería que fuera un caso ejemplarizante. ¿Por qué? Porque en el caso, la policía española pide a Marruecos que me condene a cadena perpetua por llamar a salvamento marítimo, pero en los informes ponen que soy una traficante sin ánimo de lucro. O sea, no es coña, ¿eh? Era una traficante sin ánimo de lucro a la que había que condenar a cadena perpetua. Claro, con lo cual... no es risa, porque si logras una condena, puedes calificar el delito de solidaridad como un delito criminal. Hombre, claro, porque estás sentando jurisprudencia. Claro, entonces querían hacer con mi caso un caso ejemplarizante y dijeron, mira, esta que es más, nosotras que somos una cosa chiquitilla y tal, más manejera, dirían, pues esta misma, y al resto, el impacto en el resto iba a ser muy grande. Por eso nosotras afrontamos, y lo afrontamos muy bien acompañadas de organizaciones sociales, de tal, y dijimos, pues para adelante, y al final ganamos, y tuvimos una sentencia que decía que eso no era delito, con lo cual eso fue muy importante. Pero a partir de ahí nos preguntamos que había que protegerse, que no estábamos entendiendo cómo operaban los estados, que hay que protegerse, que hay que tejer redes de protección colectiva, que tenemos, que en esas redes de trabajo, de compañía, de solidaridad, también tiene que estar la protección, y que si tú no te proteges, me estás poniendo en riesgo a mí. Y que si el otro no se protege, está poniendo en riesgo al otro, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Hay organizaciones de defensoras que acompañan a defensoras, ¿no? Como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, que están en aquella región, pero que a nosotras nos acompañaron mucho, como Frontline Defenders, y entonces ellas te dan pautas desde la protección de la información, ¿no? Y las redes, el ordenador, los teléfonos, los software libres y tal, a pautas también de protección física, ¿no? Claro, yo antes de que me echaran de mi casa, pues claro, en mi casa había habido entraban, ¿sabes? Y se llevaban cosas personales de mi hija, tal, ¿no? Como daban toques y tal. Y entonces, claro, físicamente yo en un momento dado tuve un taller con un señor australiano que había sido, yo estaba en un sitio en Dublín con un montón de defensoras, enfrente de un señor australiano que había sido militar, y el señor me preguntaba, bueno, y entonces, ¿qué obstáculos, si entran en tu casa por la noche, qué obstáculos puedes poner? Y yo, ¿cómo que obstáculos? Dice, porque entrar van a entrar, pero hay que retrasar la entrada. Y yo decía, vale, ¿cuántas habitaciones tienes? Y yo decía, yo dos habitaciones. Dice, ¿y en qué habitación te esconderías? Digo, pues yo qué sé, ninguna, vamos a echar la puerta abajo, ¿sabes, el hombre? Y me decía, bueno, pero entonces si tuvieras que huir, digo, pues tengo una terraza, es verdad, mi terraza que da al vecino. Dice, vale, pues tienes que ensayar la huida. Y yo, ¿qué? Decía, sí, tú tienes que decirle a tu vecino que vas a saltar, y en salta, dice, para qué tal, y no sé qué. Y yo decía, ¿qué hago yo, por Dios santo, con este señor australiano? Que no sabe cómo vivo yo, que se piensa que vivo en una casa de estas de Australia que tiene una habitación del pánico en mi casa. Y bueno, sí salté sí, la cosa estaba chunga, y sí que varias veces salté esto para decir, bueno, si me pilla a las 2 de la mañana ya sé cómo se salta a la casa del vecino. Os digo que estaba vajilla la tapia esa, pero vamos, o sea, y nos vimos haciendo todo eso porque teníamos que hacerlo, porque la situación es durísima. Entonces, bueno, pues ahí hemos aprendido mucho
¿no, Eri? Un poco. Y hoy le decíamos al bar también, compañeros queridos de la delegación, digo, tenemos que seguir ahí, ¿no? Pensando en cómo nos protegemos, porque vienen tiempos muy duros, porque esto es un negocio muy grande, que era a lo que tú ibas, ¿no? Son intereses empresariales grandísimos, son millones de euros, son los grandes negocios de este siglo. Y por lo tanto, lo mismo que pasa con las redes criminales, las industrias de armamento son otras grandes mafias que vamos, va a ser muy difícil. Entonces, bueno, pues eso, habrá que saltar tapias, aunque sea metafóricamente. Ahora, tengo unos amigos allí en Marruecos y que me dicen que cada vez va peorando, pero la pregunta es, los creo, pero la pregunta es, ¿y cuál es la situación actual del monte? ¿La situación actual? Del monte. Ah, del monte. No me queda ni idea. Del monte. Bueno, en la zona de Ceuta lo desmantelaron hace tiempo y ahora no queda casi gente. Bueno, sí que están los compañeros sudaneses, ¿no? Ha cambiado, ¿no? No sé tus amigos de qué nacionalidad son. Bueno, de Costa de Marfil. Claro, de la occidental, ¿no? Entonces sí que ha cambiado mucho. A mi entender, la mayoría de las personas de la occidental están en otras zonas y no están en asentamientos, sino que están en las ciudades. Y que, bueno, esa zona, que es una zona que ha sido reprimida de forma terrible, pues están quedando los últimos, que son, bueno, pues la gente de los compañeros que hace 5 meses saltaron la valla, ¿no? Y que están aguantando ahí, pero que la represión está siendo bastante terrible. Y lo que decía ella, ¿no? Que no puedes además subir, ¿no? Es muy difícil llegar, ya desde abajo ya hay una serie de fronteras que no te permite acceder. Pero sobre todo el tema de las redadas, o sea, lo que contaban, nosotras después hicimos después de la masacre de Melilla Nador, hicimos una misión humanitaria para atender a la gente que había sido desplazada, ¿no? Que estaba herida, y estuvimos atendiendo como unas 800 personas, muchas de ellas chavales muy pequeños, mucha gente con las piernas partidas, que había que comprar muletas, un chaval en el hospital de Benimalal estaba herido de bala y pagamos, ¿no? El tema de las cosas que necesitaba el médico, ¿no? De los instrumentos para la operación, porque la operación se la hicieron gratuitamente, pero bueno, y estuvimos ahí, yo qué sé, pues había gente que no tenía ni zapatos, ni tenía... Entonces, la represión, y ellos lo contaban, ¿no? Contaban las redadas, contaban que no solo había sido ese día, que ese día ya habían llegado exhaustos a la valla, porque los días anteriores las redadas esa semana habían sido terribles y que les echaban gas, que les gaseaban con el helicóptero y con los drones, que les perseguían con los drones, que usaban todo este material de guerra, ¿no? Claro, esos drones se compran a alguien, y esos drones y ese material y ese gas y esas... Y entonces, bueno, estaban contando, ¿no? Contaban todo eso, ese agotamiento de todo el enfrentamiento que había habido. De hecho, cuando detienen a los chicos que están en la cárcel ahora de Nador, cuando los detienen, muchos había ya detenidos de las redadas a los que habían acusado, porque claro, los chavales se habían enfrentado, algunos, ¿no? Ante la represión tan grande de la redada, pues no, claro, ya no puedes ir hacia atrás, es que te está matando, y entonces plantas cara. Y esos se encontraron que no solo estaban detenidos de ese día, sino que los abogados encontraron otros detenidos con las mismas cargas judiciales de los días anteriores. Entonces, el nivel de las redadas ya es un nivel brutal. Cuando hay desplazamientos que se quieren saltar aquí a Melilla, hay información, y hay mucha información y mucha gente de comunicación que sabe que dentro de 4, 5 o 6 días van a hacer un salto. Entonces lo que ellos tratan es de debilitar por sistema al grupo de
de personas que vayan a saltar, lo van gritando, para que al final, cuando llegue el momento y sea el día X, por ejemplo, de salto, sea ya una cosa más mansa, más tranquila, para poder actuar con más contundencia. Ostras, qué interesante. No había escuchado ese análisis, pero me parece muy interesante. Sí, claro, es lo que ellos explicaban, claro, pero no sabía yo que lo hacían de forma sistemática. Tienen observadores, tienen espías, tienen informadores, y ellos tienen gente metida dentro de... Claro, sí, claro, es que yo no me creo que se organice, que la gente, ¿sabes?, haya un grupo de 1000 personas y no sepan lo que va a pasar. O sea, es que no estamos hablando de 5 personas que se compran una toy para cruzar, o sea, que a lo mejor no cuentan nada, pero es que tiene que haber información. O sea. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir... Sí, pero... Estamos aquí como en familia, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta? Hay un clima como de... Vamos. No, esto es la anécdota que a colación de lo que has comentado antes de... Yo lo acabo. Sí. Ya que estaba jugando hoy con la selección de Ghana. Ah. Y su hermano pequeño estaba jugando ayer con la selección española. Sí, o sea, sí. Que los dos son... También está jugando él con la de Ghana. Sí. Ay, qué guay. El Iñaki con Ghana y el pequeño con la española. O sea que son dos futbolistas. Ya, sí. Qué guay. Sí. Bueno, pues... Sí, Ya, playa, ¿seguro? Bueno, antes de terminar me gustaría agradecer a Elena Moreno su compañía en el día de hoy, día en que finalizan las jornadas de migrantes climáticos que hemos estado desarrollando durante el mes de noviembre, pero que no se acaban aquí, porque estas jornadas luego tienen su continuación durante el mes de enero y febrero con intervenciones en los institutos de Melilla. Y estas jornadas pues nacen con vocación de perdurar en el tiempo. Hemos estado muy ilusionados haciéndolas y queremos que el año que viene se repita y se puedan repetir durante más años, ¿no? Hemos presentado 3 ponencias, que muchos de vosotros habéis estado en las 3, la de resiliencia en el Sahel, que lo han hecho un grupo de personas de MPDL, después también la de refugiados climáticos, impartidas por el antropólogo Miguel Pajares, y por último, mujeres migrantes en Marruecos con Elena, que ha puesto pues, el broche de oro, ¿no?, a esta jornada. No me quiero despedir sin recordar a José Cabo, porque él ha sido el artífice de estas jornadas, que sin el entusiasmo que ha mostrado y el saber hacer no se hubiesen desarrollado, y tampoco al grupo de entidades que arropan este proyecto, ¿no?, que las voy a nombrar, que son MPDL, Melilla Acoge, SJM, Solidariwith, Gendudú y Gelaya Ecologista en Acción. Y después ya por último, pues nada, no menos importante, agradecer a todos vosotros vuestra presencia y nada, que un momento os iba a decir que os veo el año que viene, pero no, porque Manolo Tapia dice que el sábado hay una conferencia muy importante en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura, que va a venir un señor que se llama Matalán, y ahora levántate tú y da tú la información porque yo no la sé. Sí, se va a hablar sobre decrecimiento, muy relacionado también con se va a hablar de decrecimiento, va a venir un experto que se llama Alberto Matarán, será en el Salón de Actos el sábado, sí, a partir de las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde. 7. A partir de las 7. A partir, no, a las 7 en punto. A las 7 en punto. Pues nada, y muchas gracias por vuestra presencia.